Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo por la orilla del mar y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con los pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dice, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Pues bien, acá tenemos una clara invitación del Señor a ser de Él. Por la forma que hemos recibido nosotros nuestra iniciación cristiana, nuestra fe, bastante precaria, ¿no? Yo no sé de los que participan en la Eucaristía hoy cómo ha sido, pero en general la fe que hemos recibido, por lo menos los de mi generación en adelante, vale decir, de 70 años a esta parte, ha sido quizás el ejemplo de alguna abuela o de una mamá religiosa, o puede ser una familia, mamá, papá religiosos, de ir a misa, de ponernos en colegio católico, de recibir clases de religión, hacer las catequesis, el cursito para la primera comunión y con suerte 2 años de catequesis para la confirmación y después de eso nada más. Como alguien me decía, es que nos quedamos con el trajecito de la primera comunión. Y la verdad es que esa instrucción cristiana ha sido bastante pobre. En el caso mío, además, ya hay una familia Poscue, perdón, me acaba de llegar un mensajito que han hecho Pascua también, así que los encomendamos al Señor. No alcancé a leer los nombres, pero Poscue era el apellido parece, y al final Orfa, por ahí. Bueno, entonces, esta instrucción tan débil no nos ha permitido tomar clara conciencia de lo que es nuestra fe y de quiénes somos. Y por esta instrucción, en el caso mío, y me imagino que a muchos les ha pasado porque lo he conversado con algunas personas y tenemos más o menos las mismas experiencias, pórtate bien que Dios te va a castigar. Eso fue lo que yo escuché muchas veces, ¿no? Es decir, hemos conocido un Dios que es un Dios castigador, un Dios exigente, mucha norma, ¿no? Y en nuestras fuerzas comprobábamos que para nosotros era imposible hacer lo que se nos pedía. Era como que si fuese la iglesia de los buenecitos. Y precisamente la palabra hoy nos viene a hablar de otra cosa, ¿no? Primero que nada, ¿no? Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz.
más cortante que espada de dos filos. Vale decir que la palabra de Dios está llamada a penetrar en nosotros, no para matarnos, sino que para que tomemos conciencia de quiénes somos. Porque la palabra de Dios es una palabra que da vida, pero una vida real, una vida nueva. Y esa palabra, si tú la dejas penetrar en ti, es una palabra que te va a mostrar quién eres. Y no te escandalices, porque nosotros por esta instrucción que hemos recibido de gente buena, cristiana, buenecita, somos incapaces de darnos cuenta o de aceptar, ¿no?, lo que realmente somos. Envidiosos, embusteros, violentos, iracundos, avaros, perezosos, etcétera. Tenemos los 7 pecados capitales y todas sus ramificaciones. A mí me da risa a veces cuando en la confesión a alguna persona yo le pregunto, bueno, ¿y cómo eres con el dinero? Ah, no, yo con el dinero no tengo ningún problema, ¿no? Entonces le pongo de penitencia, por ejemplo, bueno, al primer pobre que te pida, dale 5.000 pesos. Esa va a ser tu penitencia. Ay, padre, pero ¿cómo 5.000 pesos? Se van a emborrachar. No, pero que se emborrache bien borracho y que quede bien contento. Pero tú, como el dinero no te importa, dale los 5.000 pesos. Ay, no, padre, eso es terrible. Ah, entonces parece que el dinero sí tienes problemas. Y es verdad, o sea, nosotros, no, yo no miento, yo no hablo mal de nadie, ¿no? Pero sí lo piensas. Puede que no lo hables, pero lo piensas. Y acuérdate que el pecado es de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pues bien, esta palabra quiere que nosotros tomemos conciencia para darnos cuenta que si estamos en la iglesia es porque somos pecadores, no porque somos justos. Y el Señor vino a buscar a pecadores y no a justos. ¿Por qué? Porque que una persona sea buena, Dios no tiene nada que hacer con esa persona, ¿no? Ya está. Pero que una persona sea mala, reconocidamente habladora, por ejemplo, murmuradora, y que de golpe deje de murmurar, eso sí llama la atención. Una persona que siempre se preocupó hasta del último peso, ¿no? Y de golpe empieza a ser generoso, eso sí llama la atención. Una persona que era un fornicario, que era un adúltero, que de golpe empieza a ser fiel a su mujer, eso sí que es notable. Ahí es donde se nota el poder de Dios. Por eso es que en la Eucaristía, al comienzo y toda esta semana, hemos estado haciendo la misma oración. Señor, muéstranos lo que quieres y danos la fuerza para cumplirlo. Es de Dios, no es en nuestra fuerza. Nuestra fuerza es muy pequeña. Por eso es tan importante escuchar la palabra del Señor. Bien. Y por supuesto, cuando tú empieces a acercarte al Señor, tú vas a empezar a ser más libre. Y al principio, los buenecitos se escandalizarán. ¿Cómo éste puede estar en la iglesia? ¿Cómo éste puede decir que el Señor lo ama? No te preocupes. Acuérdate que hay una palabra en el Evangelio que había un fariseo, esta gente buena. Nosotros tenemos un concepto peyorativo de los fariseos, pero los fariseos eran gente muy cumplidora de la ley, ¿no? Eran buenísimos, ¿no? Se esforzaban y cumplían todo. Y él estaba en el altar, frente al altar, dándole gracias al Señor por todo lo que había recibido. Perdónenme, estoy en Viña y hay un humo terrible de un incendio que hay cerca en una ciudad y eso me tiene muy ahogado. Este fariseo estaba frente al Santísimo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo doy el diezmo, yo pago todo, hago oración, en fin, estaba sacando todo su pedigrí, ¿no? Y atrás al fondo había uno que estaba de rodillas y no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza y le decía, Señor, perdóname, soy un pecador. Era un publicano, ¿no? Uno de estos con los que Jesús se va a comer en la casa de Leví. Leví era un cobrador de impuestos, ¿no? Yo siempre me confundo, no sé si era Marcos o Mateo, pero era uno de ellos dos.
¿no? Que era un cobrador de impuestos y los cobradores de impuestos, como Zaqueo, que era jefe de publicanos, los cobradores de impuestos eran muy sinvergüenza porque cobraban el impuesto para el César, pero su sueldo se lo sacaban de ahí. Entonces, como el César exigía una determinada cantidad, ¿no? Ellos le sumaban un poquito para su propio progreso, ¿no? Y eran muy sinvergüenza porque robaban en el fondo a sus propios hermanos. Pues bien, este Leví, el Señor lo llama y se va después a comer a la casa de él. Y por supuesto los buenecitos estaban escandalizados. Si este fuera Dios, sabría quién es la mujer que le está tomando los pies cuando llega la prostituta a lavarle los pies, ¿no? O cómo puede juntarse con publicanos y pecadores, ¿no? Y el Señor entonces ahí les hace la aclaración. Yo no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los que están enfermos. Por eso alégrate, porque tú has sido elegido por Dios para nacer en una familia que te dio el bautismo y formar parte de su iglesia, no por tus méritos, sino por el amor de Él. Y si te dejas tocar con esa espada, con esa palabra, y dejas que esa palabra penetre en ti, es una palabra que sana, es una palabra que salva, es una palabra que te transforma y que te da fuerzas para cumplir aquello que Dios te está pidiendo, porque la palabra es el mismo Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, Dios único y verdadero, hombre verdadero, semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso, ánimo, ¿no? Que el Señor nos está llamando para que podamos ser luz para las naciones en este tiempo de tinieblas. No tengas miedo, déjate tocar y déjate llevar por el Señor y verás que puedes hacer maravillas sin esfuerzo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.